Bienvenidos y bienvenidas a nuestro video número 3 sobre economía que te pueden ayudar en tu proceso de aprendizaje de la materia. El objetivo del video de esta sesión es abordar los principales factores productivos, por lo que hablaremos de tres grandes clases: el factor tierra, el capital y el trabajo humano. Por eso nuevamente estamos reunidos tres docentes de historia y geografía para que tú, estudiante, comprendas mejor estos contenidos. Buenas tardes, alumnos, les damos la bienvenida a un nuevo video sobre la economía. Vamos a partir primero reforzando y recordando principalmente algunos elementos propios de la economía que estuvimos viendo en las clases pasadas. Recordemos que en las clases pasadas estuvimos principalmente tratando todos aquellos factores productivos o recursos económicos. Por lo tanto, recuerden que estuvimos trabajando los recursos naturales, estuvimos trabajando elementos como qué quiere decir el concepto de no renovable, qué quiere decir el concepto de renovable, y estuvimos profundizando también en en dos conceptos que son bien importantes en materia económica, que son el concepto de bienes y servicios. Por lo tanto, ahí rápidamente y en pocas palabras tenemos que recordar que los bienes son todos aquellos elementos, tanto inmateriales como materiales, que permiten satisfacer determinadas necesidades. Por lo tanto, recordemos que ahí tenemos bienes de consumo tales como los alimentos, la vestimenta, las viviendas, ¿ya? Recuerden que también en el concepto de bienes estuvimos hablando de qué son los bienes intermedios, que los estuvimos definiendo como aquellos bienes que se destinan para la producción de otros bienes, y también en el concepto de bienes estuvimos hablando de todos aquellos bienes que son libres, que están a libre disposición del ser humano en la naturaleza. Y finalmente también es importante recordar que estuvimos trabajando el concepto de servicio, ¿ya? Por lo tanto, en relación a los servicios los definimos como todas aquellas prestaciones humanas que permiten satisfacer determinadas necesidades económicas del ser humano, como reparar un calzado, el servicio que brinda un restaurante, el servicio que brinda la educación, ¿ya? Por lo tanto, ahí es importante recordar de que son prestaciones humanas. En la clase de hoy vamos a estar trabajando todos aquellos elementos relacionados con los factores de la producción. Por lo tanto, yo primero voy a comenzar a profundizar en el concepto de tierra como un factor de la producción. Luego la profesora Romina va a estar trabajando el concepto de capital, principalmente desde el punto de vista del capital humano. Y el profesor Andrés va a profundizar en el concepto de capital, que es un concepto bastante amplio. Partamos primero entonces trabajando el factor de la producción conocido con el nombre de la tierra. ¿Ya? Desde el punto de vista de la economía, la tierra son todos aquellos recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por lo tanto, el concepto de tierra como factor productivo incluye no solo el suelo cultivable, ¿ya? O aquel donde se soportan edificios e infraestructuras, sino que también el concepto de tierra incorpora los recursos naturales como los minerales, el agua, el gas natural, la flora, la fauna. Por lo tanto, la tierra se puede juntar con otros factores con el objetivo de fabricar un nuevo producto, ¿ya? Así la combinación de producción con cierta cantidad de un bien terminado dependerá de la estructura y la forma de función de la producción. Y ahora es importante profundizar en otros elementos en los cuales podemos dividir este factor tierra. Por lo tanto, como decía, en primera instancia no lo tenemos que relacionar solamente con la superficie cultivable, sino que la tierra da para mucho más. Este factor de productivo, como lo señalaba también, tiene relación, por ejemplo, con todos los recursos minerales, por ejemplo, el carbón, la plata, la flora. Con eso me refiero a los bosques, las praderas. También aquí podemos incluir la fauna, por ejemplo, los peces de los ríos, los animales, ¿ya? Todos aquellos que son para consumo humano. También aquí en el factor tierra podemos incluir el agua, ¿ya? Que lo podemos definir como aquella masa de recurso hídrico proveniente de ríos, lagos, mares.
Y finalmente también en el factor tierra también podríamos incluir al aire, ¿ya? Como aquella, que lo podemos definir como aquellas masas de aire frías o calientes y aquellos elementos propios de los vientos y la atmósfera. Y vamos a pasar ahora, y luego vamos a retomar el factor tierra, vamos a pasar a profundizar en el concepto del capital, que como lo señalaba anteriormente es un concepto bastante amplio. Por lo tanto, voy a dar paso a mi colega Andrés Lillo para que profundice en el concepto de capital. Hola chicos, muy buenas tardes. Bueno, a mí me corresponde trabajar el concepto de capital, que es un concepto central en la ciencia económica y que de alguna manera nos permite entender cómo se produce la generación de valor. Bueno, el concepto de valor lo vamos a trabajar en otra oportunidad, ya como un concepto un poco complejo, pero el concepto de capital lo podríamos simplificar en su definición como aquellos recursos que uno utiliza de cierta medida para generar valor. O sea, una inversión, por ejemplo, uno le realiza con capital. Esto se produce a través de la fabricación de otros bienes y servicios mediante la obtención de ganancias o utilidades sobre determinados procesos de producción. Por ejemplo, si yo tengo un horno y yo soy un panadero y me dedico a la producción de pan, el horno es capital. Es capital porque es un bien, ¿cierto? Y es un bien que me permite, a medida que yo meto panes, ¿cierto?, al horno y lo empiezo a calentar, luego esos panes los voy a sacar del horno y los voy a vender. Por lo tanto, al vender y tener una ganancia, el horno, que es un bien, me permitió a mí elaborar otro bien, que en este caso es el pan, ponerlo a la venta en el mercado y tener una ganancia, un beneficio económico. Por lo tanto, el horno, ¿qué hizo? Hizo que yo pudiera aumentar mis ganancias. Por lo tanto, el horno es un concepto, es el capital que al mismo tiempo me permite para crear más capital, para generar valor. Entonces, en su definición breve, el concepto de capital alude a eso, a aquellos recursos que son muy amplios, son muy diversos, que permiten generar valor. Entonces, para seguir profundizando, vamos a entender también por capital todos los bienes, como lo dije anteriormente, que se destinan a la fabricación de bienes y servicios, ¿cierto? Por ejemplo, si yo entrego un servicio, que podría ser el agua potable o la luz eléctrica, todos aquellos bienes que inciden de alguna manera en que este servicio sea entregado de manera idónea a la comunidad, también son capital. Son capital en la medida de que son bienes que permiten la satisfacción de necesidades mediante la entrega de un servicio. Entonces, para producir bienes y servicios, esto es fundamental que ustedes lo entiendan, el capital, como concepto, sé que cuesta entenderlo un poquitito porque es un concepto abstracto, pero la idea es que lo entiendan, el capital debe combinarse necesariamente con otros factores productivos. Como lo dijo muy bien el colega Diego, un factor de la producción, un factor para producir bienes y servicios, es la tierra o los recursos naturales, ¿cierto? Y el capital, vale decir, el horno que yo tengo, ¿cierto? La industria, el dinero, ¿cierto? U otro tipo de capital que lo voy a mencionar enseguida, deben combinarse con los recursos naturales y deben combinarse con otro factor productivo que va a ver más adelante la colega Romina, que es el trabajo humano, ¿cierto? Para generar bienes y servicios. Entonces, para ir cerrando, hay diversos tipos de capital. Es muy extenso en economía, ¿cierto? Los distintos tipos de capital. Yo quiero dar algunos ejemplos puntuales de algunos tipos de capital. Un tipo de capital, creo que el más importante, es el capital humano, ¿cierto? En la medida de que el ser humano, para la economía, es capital porque genera valor. Con su trabajo, el ser humano es capaz de darle valor a algo, ¿cierto? Es capaz de tomar un bien y mejorarlo con tecnología, es capaz de ir a extraer materias primas. El trabajo humano en sí es definido como capital. Otro tipo de capital, por ejemplo, es el capital social, ¿cierto? ¿Qué es lo que entendemos por capital social? Que hay aquellas comunidades y sociedades que por sí mismas poseen la capacidad de generar valor. Por ejemplo, una sociedad que tiene un muy buen sistema educativo va a generar trabajadores muy bien educados que al mismo tiempo van a ser un capital humano avanzado. Entonces eso es lo que se define en economía como capital social. Otro tipo de capital de inversión.
¿Qué es lo que sería el capital de inversión? El dinero que tiene la capacidad de poder invertirlo con el propósito de generar utilidades, y estas utilidades al mismo tiempo son valor y van a hacer que mi dinero, mi capital se multiplique, ¿cierto? El capital industrial, la maquinaria que uno encuentra en una industria, que uno aprieta un botón, ¿cierto? Comienza la línea de ensamblaje y van generando una serie de bienes y servicios, de bienes económicos, ¿cierto? Producto del proceso automático de funcionamiento de la fábrica. Entonces, como lo hemos visto, el capital como concepto es muy amplio, pero basta definirlo, volviendo al tema, al inicio de la definición, como aquellos recursos que me permiten por sí mismos la generación de valor. Y estos pueden ser capital de inversión, capital en equipo, maquinaria, sistemas sociales, capital humano, entre muchos otros tipos de capital. Eso ya sería una definición un poco más ampliada de lo que es capital. Por último, yo creo que no menos importante también está el capital financiero, que de alguna manera es el que le da valor, ¿cierto?, al capital humano, natural y social, y al manufacturero. Creo que sería el capital financiero, el dinero, ¿cierto? El dinero constituye el capital financiero que de alguna manera nosotros utilizamos para hacer transacciones en el mercado. Pero como vamos a ver más adelante, en clases posteriores, el concepto de mercado, de dinero, de valor, lo trabajaremos en otra sesión porque son conceptos que se construyen a medida que vayamos viendo estas unidades. Eso, con respecto al concepto de capital. Bueno, yo a continuación les voy a hablar del tercer factor productivo, que es el trabajo, ¿ya? El trabajo lo podríamos definir como acciones que realizamos los seres humanos para poder obtener un bien, un servicio, o incluso obtener el factor tierra que hablaba Diego en un principio, ¿ya? Ahora, este concepto de trabajo, como bien decían anteriormente, se ha asociado mucho al concepto de capital humano. Y esto es debido a una razón. Hay un historiador, ya, que se apellida Toynbee, y él dice que la sociedad ha pasado por tres grandes procesos productivos, podríamos decirlo así. Pasamos de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, y hoy día estamos actualmente en una sociedad del conocimiento. Entonces, siguiendo ese análisis, podríamos decir que el trabajo también ha tenido características particulares en cada uno de estos tipos de sociedades. Por ejemplo, en la sociedad agrícola, el trabajo era fundamentalmente el trabajo de los campesinos y de las campesinas en la producción de alimentos, trigo, por ejemplo, que se usaba mucho en la Edad Media, por ejemplo, ¿ya? Luego pasamos a esta sociedad industrial donde el trabajo tuvo otra característica, porque ya no era solamente el trabajo que nosotros hacíamos con nuestras propias manos, sino que ahora incorporábamos, por ejemplo, la maquinaria para poder producir, por ejemplo, telares. En la actualidad, cuando hablamos de sociedad del conocimiento, el trabajo es ahí donde adquiere este concepto de capital humano. ¿Qué quiere decir? Que este capital humano se analiza, o lo podríamos analizar a partir de dos elementos claves. Uno, que es la cantidad, y también la calidad. Y en la calidad es donde está el elemento clave, porque como decía el profesor Andrea anteriormente, el capital humano en esta sociedad del conocimiento, por ejemplo, si tiene mayor cantidad de estudios, ya no solamente enseñanza, digamos, obligatoria, sino que tienen estudios de pregrado, de posgrado, va adquiriendo un valor mayor ese tipo de trabajo, ¿ya? Después, como decíamos anteriormente, eso va a estar regulado, por ejemplo, con el salario, que es algo que podemos ir viendo posteriormente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la tesis que se plantea? Que entre mejor educación y capacitación tenga el trabajador o la trabajadora, va a haber un mayor proceso de producción en la economía. Por eso es tan importante este factor productivo. De hecho, no sé en qué trabajarán sus padres o sus madres, pero muchas veces a los trabajadores y a las trabajadoras las envían a capacitaciones. ¿Y por qué se invierte? Ahí está un concepto económico importante. ¿Por qué se invierte en esas capacitaciones? Porque cuando a los trabajadores y a las trabajadoras le entregan conocimientos para poder mejorar su quehacer laboral, va a aumentar la productividad. Y ese es un elemento clave en los países que van en vías de desarrollo o que ya están desarrollados. Ahora, para poder ir cerrando, les tengo algunos datos importantes en términos de, por ejemplo, quiénes son las personas que trabajan en Chile.
hay una edad para trabajar y desde ahí se toman estas estadísticas que se dice que en Chile desde los 15 años ya se está en edad para poder trabajar, para poder incorporarse al mercado laboral. Y hay unos datos interesantes que a mí particularmente me interesan estos datos, que tienen que ver con el rol de las mujeres en el trabajo, en el mundo laboral, y en Chile solo un 35,6% de las mujeres trabajan fuera de la casa, ¿ya? Es decir, más del 60% realiza lo que se denomina como el trabajo doméstico no remunerado, ¿ya? Si lo comparamos, por ejemplo, con Francia, en Francia el 63,4% de las mujeres trabaja fuera de la casa, y en Estados Unidos el 56,3%. Y eso nos lleva a pensar en qué pasa con este factor productivo, y cómo se desarrolla en los distintos países y cómo va teniendo características diferenciadas en uno y otro, ¿ya? Entonces, siempre se analiza la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo porque es un indicador importante dentro de la población a nivel mundial. Y bueno, otro punto importante que no quiero dejar de mencionar es que el factor trabajo tiene un rol, podríamos decir, fundamental en los procesos productivos, ¿ya? Y que es muy importante entonces entender este concepto de capital humano y la incorporación de la educación y las capacitaciones para poder mejorar los procesos productivos y de esa forma permitir que la economía pueda ir avanzando y obviamente generar más riquezas para el país. Eso por mi parte hasta el momento. Yo quiero hacer una intervención. Es referente a un cuarto factor productivo que existe, pero que no, o sea, es importante, pero no lo profundizamos en la clase, en esta sesión, que es el concepto de tecnología. La tecnología es el cuarto factor productivo y es fundamental para poder entender diferencias entre procesos productivos de un mismo bien o un mismo servicio. Por ejemplo, si ocupamos tecnología para la elaboración de cualquier elemento tecnológico, por ejemplo, un computador, un celular, etcétera, ¿cierto? La disponibilidad de tecnología, ¿cierto?, para la elaboración de ese bien, por ejemplo, el celular, es fundamental para ver si efectivamente este celular va a ser bien recibido por los consumidores en el mercado a futuro. ¿Por qué? Porque si la tecnología es escasa, si el factor productivo de tecnología se encuentra en un problema y es escasa la tecnología disponible, va a ser muy costoso, ¿cierto?, para el inversor, para el empresario, elaborar el producto, ¿cierto? Y se va a convertir en un producto de alta gama o en un producto de escasa disponibilidad, ¿cierto? En cambio, cuando se invierte en tecnología, que es este cuarto factor productivo, cuando hay mucha disponibilidad de tecnología, ahí con lo que dice la profesora Romina, hay capital humano que entiende la tecnología, ¿cierto?, disponible para producir un bien. Este bien tiende a disminuir su valor en el mercado, puesto de que la sociedad en su conjunto, de alguna manera, al entender y estar vinculada a los procesos tecnológicos, hacen que la elaboración de ciertos bienes y servicios sea barata. Y eso es fundamental también para, en términos concretos, hacer que la sociedad se desarrolle. Sí, de hecho, Eso es. sí, el Estado chileno tiene un concepto clave que es investigación, más innovación, más desarrollo. Y esas tres áreas son las que buscan desarrollar investigación en las universidades o, por ejemplo, becas que se pagan para que uno pueda ir a estudiar posgrados, por ejemplo, al extranjero, a fin de poder desarrollar conocimiento para mejorar, ¿cierto?, la economía, así en términos simples lo podría decir. Chiquillos, entonces para cerrar la clase del día de hoy, en la cual estuvimos trabajando los factores de la producción, vamos a cerrar solamente con un ejemplo, que es el ejemplo del trabajo de un panadero. En el trabajo de un panadero podemos ver incluidos todos los factores que estuvimos trabajando el día de hoy. Podemos ver incluido el factor tierra, podemos ver incluido el capital humano, la tecnología, el capital propiamente tal, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, el horno de barro que utiliza un panadero para fabricar su pan vendría a ser el capital, porque este horno de barro le viene a dar un valor agregado al elemento harina, lo que permite finalmente a esta harina
transformarla en un bien de consumo que sería el pan. Por lo tanto, este horno de barro funciona como un elemento que crea un producto con valor agregado, ¿ya? Por lo tanto, es un capital este horno de barro. Al tomar este ejemplo del panadero, también podemos incluir el elemento, el capital tierra, porque para la fabricación del pan se necesita el recurso tierra, que en este caso serían los granos de harina, ¿ya? Por lo tanto, ahí estamos hablando del factor tierra, del capital tierra. Desde el punto de vista del capital humano, ahí es importante hablar sobre el trabajo que suministra este panadero, ¿ya? La prestación humana que da este panadero para finalmente fabricar el pan. Por lo tanto, ahí hablamos de lo que es el factor humano. Y también, en todo este ejemplo que le estoy señalando, también podemos incluir lo relacionado con la tecnología, porque estamos hablando de un horno de barro, pero ¿qué pasa si este mismo panadero ahora tiene un horno industrial? Con eso la producción del pan se maximizaría, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya tendríamos que hablar de elementos que vamos a tratar en la próxima clase que tienen relación con la oferta y la demanda. Por lo tanto, chiquillos, espero que les haya quedado muy claro los elementos que estuvimos trabajando en la clase de hoy y nos vemos en un nuevo video. Un saludo. Chao, nos vemos en un próximo video. Chao, que estén bien, chiquillos. Nos vemos.